Hola María Luisa, ¿cómo estás? A ver, que estoy tratando de hacer entrar a los que no pueden entrar. ¿Cómo estás, María Luisa? Hola Luisa, ¿me escuchás, María Luisa? ¿Me escuchás? No te escucho yo, a ver, a ver, habla, a ver, no te escucho. ¿Vos me escuchás a mí? Ahí estás, Marcela. ¿Me escuchás, Marcela? Está silenciada. Hola, hola Ale, Hola, sí, sí, sí. Ah, María Luisa no me escucha. a A lo ver, mejor tiene el micrófono apagado. no, lo tiene bien. A ver, lo tiene bien, está como... pero, Hola. a ver, si yo no te escucho a vos, pero vos a mí no hay problema. El tema es que no me escuches, porque después de última podés escribir. No te dejo Hola, hablar. Elizabeth. Ah, Yo te ahí escucho está, perfecto, ¿eh? Yo te ahí escucho está. perfecto. Perfecto. Ah, bueno, no, está bien. Pensé que me estaba hablando María Luisa. Yo estoy escuchando perfectamente. ¿Quién A ver. habló? A ver. Elizabeth, espera que no tengo Ah, la cámara. Elizabeth, no te veo. Ahí está. Sí, Digo, te estoy una. escuchando, estoy poniendo recién la cámara porque tenía... Perfecto. Yo entro directamente por el calendario, es más fácil, porque no me dejaba entrar por eso. Entonces, Es el mismo link de todos los. claro, Perfecto, pongo el María día Luisa. 4 y por el calendario me entra más rápido. En cambio, de la otra forma no me entraba. Mira, es el mismo link todas las semanas, el de los jueves. Claro. Porque algunos tengo los miércoles y otros tengo los jueves también. El de Lo los que pasa jueves es que es siempre el mismo. Yo vos lo pusiste mando el porque link, algunos lo pierden y pero demás. no pusiste el código. No Claro, estaba el pusiste código. el número del link, pero no el código, por eso. Por Tendría que eso no. buscar que lo tenga anotado. Pero entré por la cámara. Ah, bueno. María Luisa, si vos escuchás perfecto y ves perfecto, cualquier cosa, hacé escribí. Cualquier cosa escribí, yo te contesto, ¿sí? Claro. El tema es que escuches vos. Hola Alicia, ¿cómo estás? Alicia está silenciada. Ah, Ah, silenciada y congelada también. Está muy frozen. Ahí estás, ahí estás. Estabas como frozen, estabas buscando las estatuas. Estabas así, te habías quedado congelada. Terminar de hacer una cosa que hacía, ya ven. A ver, ahí se van. Voy a poner la vista en galería para ver a todos. Ok, ahí está. Bien. Pues si no, después no los veo quién me está hablando. Cuando se empiezan a sumar más, no los veo.
Me dijeron de la UTN que van a estar pasando los enlaces con los videos, así que buenísimo. Cosa que el año pasado no pasaba, ahora se los pedí y me dijeron que sí, que dan los enlaces. Así que igualmente, así no tengo que correr tanto para ver si lo puedo descargar. Todavía Hola, no mandaron buenas nada. tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo, cómo pasaron estos días? Ay, no te escucho. ¿Hay problema con el sonido? Ahora no, ahora te escuché bien. Antes no te había escuchado. Ah, bien, bien. Ahí está. ¿Cómo pasaron estos días? ¿Cómo están? Bien, Ah, bueno. Bueno, me bien. alegro, me alegro. ¿Preparados para la continuación de lo que vimos la otra semana? Sí. Que quedaron preguntas. Hola, José. No da gasa, se corta. ¿A mí se me corta el sonido, chicos? No, no. No, lo que Ah, pasa es que estaba No. silenciado. está bien, está bien. A ver, Hola, Flora. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Flora, ¿vos habías sido una de las que me había pedido estar en el grupo o me equivoco de WhatsApp? No sé, no, creo yo no. No, bien, perfecto. Marcela, ¿querés estar en algún grupo o no, o no te interesa? En el Sí. grupo, a mí me preguntas. A Marcela le preguntaba porque les pregunté a todos y a Marcela no le había preguntado. Tienen grupos de WhatsApp los de historia y tienen también grupos los que están en el taller de los miércoles. Entonces, si alguno quiere estar en el grupo, se puede sumar. Si no le interesa, después se puede salir. Algunos que generalmente quedan en el verano, quedan hablando, charlando, y hay otros que, bueno, no les interesa porque es un lío a No, veces. bueno, Sí. Bien, después te pregunto en cuál quieres que te sume, si quieres que te sumen los dos, te sumo los dos. bueno, Hola, Diana. Hola, hola, hola. sí, Perdón, ¿estás hablando del grupo de WhatsApp por donde mandaste ahora el ingreso al Zoom o es otro distinto? No, el grupo de WhatsApp preguntaba, porque el mail, sí, les mando el mail, yo les mando el mail y Sí, aparte les mando por WhatsApp. Eh, Por eso, es pero ese grupo, el mismo grupo que mandaste el ingreso para la sí, reunión de hoy. sí, sí, Hay sí, otro. ese mismo grupo. Ok. Por eso, si alguno me quedó afuera y quiere, después me avisa y lo sumamos, no hay ningún problema. Y también es libre de que si entra al grupo y después dice no le interesa o está muy saturado su teléfono, salirse también, ¿no? Es. ¿Cómo estás, Liliana? Desde Italia, las dos Bien, en bien. remera. Ah, sí. Y porque hace calor, ¿eh? ¿Y Qué ustedes cómo lindo. están? ¿Cómo están? Hoy llueve en Buenos Aires, me parece, ¿no? ¿Llueve? No, ahora no llueve, pero está Ah, muy bueno, húmedo Ah, sí. y hay feo. Qué playa. lástima. qué bueno. Sí, acá tenemos gente de todos lados, así que acá Federación está feo. Decía que iba a ser 24 grados, pero no, está haciendo frío, así Mm, que bueno, eh, hay que es esperar. invierno. Sí. Sí. A ver, estoy viendo si alguna, Malena no puede entrar, necesito un permiso, le da error. A ver, le voy a pasar el Ah, mismo a Malena. A ver. hola, entré. Hola, acá estoy. Entré. hola, No sé, hola. entré por otro lado. Sí, sí. Acá estoy. Está bien. Entraste, está bien. Te estaba por dar Sí, el permiso. sí, Eh, sí, gracias. Perfecto. ¿Cómo estás, Malena? ¿Dónde Bien, estás? internada, para Otra variar. vez. Ay, no. No puedo creer. Para variar, sí, ¿Qué pero esta es una pasó? infección en una pierna, así que va a ser poco tiempo. Ya hace una semana que estoy. Sí. Pero ¿por qué no te había Bueno. pedido esa internación?
No es nada que ver con la úlcera. Es una infección en la pierna. Ah, Pero no, bueno, me alegro. las úlceras están sin infectar ni nada, ahí están. No Bueno, molestan. bueno, dale, fuerza. Gracias. Alejandro del Bueno, ausente con aviso. A ver quién más no puede Ah, entrar. María, ahí le pasó el código de acceso. ¿Qué pasó que no, claro, porque no se pegó? hoy cuando fui al link siempre se abre directamente, entra directamente. Hoy me pidió, hoy me pidió con qué te querés conectar, entonces tuve que decirle Zoom y después me pidió el ID, el código. Hoy fue distinto. Bueno, pero entré. Sí, a Ahí mí le pongo también. A la mí me pidió invitación. el ID. Alejandra, te agradezco que mandás siempre de lo que vas a hablar, Ah, porque pude espiar un poquito la historia, ah. porque yo no me acuerdo de Y después se nada. me adelantan. No digo nada, pero pude ir y buscar y bueno, porque si no, no me acuerdo de nada. Perfecto. Bien, Y ahí me disculpe, diste una estaba idea. poniendo a los que faltaban. Sí. Le digo que me dio una idea. ¿Qué Yo no sé idea, Flora? pedo. Y de Ah, buscar antes, recordar Claro. o algo. no querés la sorpresa, Flora. Pero. Hola, No, Mariana. no, ¿Cómo no estás? Hola, ¿qué queremos. tal? Hola, Malena. Tanto ¿Qué tal? tiempo. ¿Cómo estás, Uy, ahora me Mariana? dio calor. Ahora me ¿Estás dio otra calor. vez internada, Malena? Sí, Sí. sí, hace una semana, pero no por las úlceras, ¿eh? No por las úlceras. Eso Tengo una ya infección en está. la misma pierna que las úlceras, pero es una infección en la pierna. Oh, Bueno, pero Pero te no veo Ay, más ay. importa, tan positiva. A es los que que esta internación es conocen, corta. Esta Mariana, internación va a ser corta. ¿cuánto Bueno. pasaste el año pasado? ¿Cuánto tuviste? 9 meses y medio. Ay, Dios. Malena parió el hospital. Exacto. Sí. Pasó Navidad. Mi cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, todo. Todo. Bueno, ahora van a ser poquitos días y el gatito. Y el gato está en casa y de nuevo mi vecino que lo estaba cuidando Ah, antes, sí, va todos los días, le da de comer, bueno. le limpia las piedritas, todo. Qué lindo. Bueno, Qué buen vecino. Sí, sí, la verdad que sí, nos hemos hecho muy amigos y realmente me está ayudando con eso. Sí. Aunque buenísimo. la gata no lo quiere nada. Cuando yo no estaba, sí, un poco se le acercaba el año pasado. Cuando yo llegué, nada, hasta tiró para atacarlo y todo. La gata me quiere a mí, nada más. Y se ofenden los animalitos cuando uno se Ay, va, están Sí, sí, ofendidos, sí, 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 Sí. sí, 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 sí. pasa. Sí, Ale, Sí, Ale, ¿vos volviste al pago? yo volví al pago también, ya estoy, por eso estoy con pullover, estoy con frío, ya volví de vuelta. Sí, 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 ya estoy de vuelta en Federación, por eso la semana pasada no pude dar los cursos, los talleres, porque justo me tocaba viajar y bueno, y no me coincidían los horarios, iba a estar muy corriendo. Así que bueno, igualmente se siguen los talleres igual con el mismo orden, y así que bueno, como siempre. Hola Así que Alejandra, ¿me escuchás? sí, escucho, Ah, ¿cómo estás? bien, no me veo porque estoy terminando de almorzar, Ah, así no Ah, nos tentamos, está bien. pero te escucho, vos me escuchás pero no me ves, ¿no es cierto? Te escucho masticar, sí, te escucho. Ahora en un ratito pongo la cámara, pero no me quería perder nada. Ningún problema, estábamos esperando unos minutitos porque algunos tenían dificultad y ya arrancamos, así que tranquila, tranquila. Buenísimo, muchas gracias. Sí. Así que bueno, coman tranquilos. eh, Así que bueno, sí, ya estoy en el... Hola, Angelita está aplaudiendo. Hola, Raquel. ¿qué tal?
¿Cómo Hola, estás? Hola, Ángela. Hola Alejandra, soy yo, María Eugenia. No sé qué pasa con la cámara que no me. ¿Por qué no me? María Eugenia, yo te estoy viendo. Sí, pero vos me ves, yo no me veo. Perfecto. Muy oscura. Bueno, No, ahora pero yo está, creo. ahora está. Mirá, me pasó una cosa. María Eugenia, ese pitido sos vos, porque Sí, tenés abiertos dos sí, lugares. ahora voy a cerrar. Pero espera que Cerrá uno, sí. sí, pero tuve un problema. Claro, acá. Bueno, ni sé cómo se hace. Claro, acá. Bueno, ni sé cómo se hace. Sí, cerrá uno y no te busco y te cancelo uno, pero quiero saber cuál. ¿Sabés qué pasa? El que no tiene imagen. Ahí está. Te cancelé uno. A ver si la dejé muda. No, cancelé la que tenía imagen. A ver. No te preocupes. No encuentro la otra que estás. Ahora estás hablando y no. A ver, María Eugenia, conectate de vuelta al audio. Ahí. Sí, hola. Me costó entrar porque con el link no se puede trabajar así. A ver, ya está, espera. En el otro estás con el audio apagado. Ahí está. Espera, me parece que ya lo. Se acopla con ella misma. Sí, se acopla, sí. Sí, qué lío que toqué todo. Ahí tenés abiertos los dos en el sonido. Ahí tenés, no, el otro lo tiene cerrado, pero igual se acopla. El otro apagalo. Apagalo. Mirá, voy a hacer una cosa, a ver, ya sé de dónde, de acá arriba. Ahí está, a ver. Si no te silencio en los dos y cuando querés hablar. No. Ahora yo salí de la pantalla, no veo a nadie. Ahí está, te saliste del otro. Perfecto. Sí, me salí del otro, pero yo no me veo. No estoy en Ay, la ya hace mucho ruido. Pero Igual. está el otro ahí, está en pantalla el otro. Estás en los dos, sí. Y si sale y vuelve a entrar, Salí y vuelve a entrar que te esperamos unos minutitos, dale. No, está bien, sí. Ya está. ¿Por qué usan dos, no usan uno directamente? Ahí está. Ahí está. Bueno. y ahí está, pero se fue. Se fue. Sí. No está. No está. Sigue habiendo uno, no. El que no tiene imagen sigue abierto. Claro, quedó con el otro. Sí. Pero me parece que ella no está. ¿Qué hago? Solo aprieto acá. A ver, ¿alguien más tiene problemitas? A ver. Bueno, esto es en vivo, gente. Hola. Hola. Buenas tardes. Hola, Alejandra. Hola, Mirta, ¿cómo estás? Me confundí de horario y digo, falta una hora todavía y Hola. no había visto. No se eran las preocupen, 14. estábamos esperando que algunos tenían problemitas y demás. Mientras vamos a ir repasando, porque no quiero atrasar a los que demasiado, o sea, a los que se conectaron, voy a ir viendo. Habían quedado preguntas del otro día, ¿se acuerdan que habíamos quedado? Bueno, voy a cerrar el WhatsApp que yo lo había abierto porque algunos necesitaban ayuda. Bien, vamos a ver desde dónde. Miguel Cané, ¿no? Hoy es Miguel Cané, pero habían quedado preguntas del otro día, ¿se acuerdan? No, yo no me acuerdo, pasaron 15 días. ¿Cómo? Que como pasaron 15 días no me acuerdo de las preguntas. Ya te olvidaste, pero... No, yo no pregunté tampoco, no sé, a mí me quedó bien lo que explicaste. No sé. Bien, acá... no sos la única. Después de 15 días no sos la única. Claro. Con todos los problemas que tengo personales. Sí, me imagino. Era el de Mitre, ¿no? Era el de Mitre, Alejandra. Claro,
Estamos en la continuación del de Mitre, porque vieron que los vamos haciendo en orden cronológico. Ahora, la semana que viene, para los que quieren ya irse adelantando, va a ser Sí, Cecilia sí. Grierson. ¿Qué va a hacer? Cecilia. Grierson. Cecilia Grierson, la médica. La La médica. médica. Sí. La primera Sí. médica, ¿no? La primera médica. Médica. Ahora, sí. La La semana. nieta, perdón, la Sí. nieta de los escoceses de Santa Catalina. Bien. Ah, Eso lo vamos a ver la semana que viene. Ok. La semana anterior vimos a ver quién tiene abierto el micrófono. Yo voy a ponerlo, voy a hacer una cosa, los silencio y cuando quieren hablar se desilencian, ¿sí? ¿Está bien? Ahí está. Cuando quieren hablar se desilencian y hablen para así alguno que justo le sonó el teléfono y algo así. No me levanten la mano porque capaz que no los veo. Desilénciense y hablen sin ningún problema, ¿sí? La semana pasada, bueno, hace 15 días vimos a Bartolomé Mitre y entonces viene a ser como la continuación porque son medio contemporáneos, ¿no? Miguel Cané. Por eso puse acá, lo hice seguido del otro, ¿no? Este es Miguel Cané, la élite del 80, Juvenilia, que es Juvenilia, no Juvenilla, como decíamos en la secundaria, ¿se acuerdan? Desilénciense cuando quieran, así no me dejan hablando sola. Y por eso puse de Bartolomé Mitre a la generación del 80. Y acá les pongo, que siempre me pasa lo mismo para querer hacer girar esto. Espera, ahí está, ahí y acá. Bien, había quedado una placa que la semana pasada yo no se las había mostrado porque me había quedado en blanco, que no sé por qué se me había borrado, ¿no? Que era que habíamos hablado de Mitre, que después de que terminaba su presidencia, funda el diario La Nación, ¿no? Y que su contrincante, vamos a ver, era José Cepaz, ¿no? Que José Cepaz en el 69 había fundado el diario La Prensa. Y en algunas cosas coincidían y en algunas cosas no coincidían, ¿no? Entonces acá les puse que en el 70 fundó La Nación Mitre, pero en el 69 ya José Cepaz había fundado La Prensa, ¿no? Mitre defendió su proyecto liberal y José Cepaz también representó sectores liberales y comerciales. Mitre sostuvo la organización nacional y José Cepaz defendió libertades y progreso. Hasta ahí vamos más o menos iguales. Mitre usó la prensa para influir en la opinión pública y José Cepaz compitió con La Nación en la formación de opinión. O sea, empezaron a dividirse las opiniones en un momento, pero de base eran más o menos iguales, ¿no? Se disputaban el poder, porque en ese momento era muy importante, bueno, en este momento también la opinión pública es importante, perdón, la opinión pública, todos los medios de difusión son importantes. Siempre le dijeron que es el cuarto poder y la verdad que tiene mucho poder, porque todo lo que es la prensa, en este momento la televisión y todo tienen el poder de controlar la información, ¿no? De dosificarla. Y es importante que lo mencionemos porque, bueno, porque ahora que vamos a hablar de Miguel Cané que fue un gran escritor también y político, estuvo más del lado de José Cepaz que del lado de Bartolomé Mitre. Ahora vamos a ver por qué. Una cosa que me preguntó, yo no sé si fue Pato que me preguntó el otro día o me lo había preguntado José, no me acuerdo exactamente, que me disculpe quién me había hecho la pregunta, pero estaban preguntando cómo eran las elecciones en ese momento, ¿no? Si bien eran, y si ahí surgió el debate, si eran, que lo trajo Marcela también, si eran gobiernos de facto algunos o no eran gobiernos de facto, eran todos gobiernos constitucionales, ¿no?
pero era un gobierno, eran votos indirectos, o sea, los ciudadanos votaban a las personas que iban a elegir al presidente, ¿no? ¿Se entiende? O sea, había como un colegio, o sea, los ciudadanos votaban y decían, tal persona me va a representar y va a elegir al presidente. Votaban electores. Exacto, electores. Pero estos electores no eran cualquiera. O sea, perdón, los ciudadanos que votaban no eran cualquiera. No era que votaban Magdalena, votaba Liliana, votábamos todos, no. Votaban nada más que los ciudadanos que tenían tierras, que tenían propiedades y que tenían educación. ¿No? No votaba cualquier persona, no votaba un empleado, no votaba, por supuesto no votaban las mujeres recién empezaron a votar del 47 al 51, ¿no? En las nacionales. Pero era solo el voto masculino de gente que elegía a los electores, de gente que tenía tierras, que eran educados, elegían estos electores y estos electores a su vez elegían al presidente. O sea, fraude total. Pero no era facto. No era facto. Facto es, o sea, golpe es cuando el presidente se impone y no es constitucional. O sea, esto para que quede un poco aclarado lo que hablaba el debate que se armó el otro día. De los debates surgen cosas interesantes, ¿no? Porque uno aclara también un poco cómo era el panorama en esa época, ¿no? Cómo, si era constitucional no podía votar el pueblo. Y bueno, sí, era constitucional, pero el pueblo en sí no podía votar. Votaban unos pocos que era la élite de ese momento, ¿no? Bueno, y alguien que perteneció a la élite fue Miguel Cané. Bartolomé Iría, Mitre, y- perdón, sí, ¿quién iría quiso al hablar? voto calificado. Exacto, exacto, exacto. Creo que vos, José, habías traído el tema ese el Sí, otro día, ¿no? sí, sí. De cómo era esto, ¿no? Esto que pasaba en esa época. Si bien Bartolomé Mitre también pertenecía a la élite, después, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, después se abre, ¿no? Se abre y se pone del lado de la revolución del parque y demás, ¿no? Bueno, Miguel Cané, este hombre el que me diga que no tuvo que leer Juvenilia en la secundaria, se salvó. No es tan, ¿les pareció denso? Más o menos, ¿no? Un poquito. En ese momento no nos gustaba mucho leer. Bueno, nació en Montevideo, este personaje, como muchos que tuvieron que ir a nacer a Montevideo por el exilio de los padres, ¿no? En ese momento él nace en el 51, era época de Urquiza, de Rosas, los que estaban enfrentados, se iban a Montevideo, que estaba acá nomás, de Buenos Aires cruzaban, y ahí nace él, hijo de Toribio Cané, de Miguel Toribio Cané, y Eufemia Casares Morales, ¿no? Después de que cae Rosas, que Rosas cae en el 52, perdón, después de esas épocas viene, ¿no? De chiquito, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver que fue abogado y esas cosas demás. Pero bueno, la idea es que no era argentino. Si bien era argentino por elección, nació en Montevideo como varios, ¿no? Y acá estamos, que acá va Malena, seguro que lo conoce. Malena y Mariana, ambas dos, y algunos más lo deben conocer, el Colegio Nacional Buenos Aires, que venía de los jesuitas, ¿no? Ahí se educaban los jesuitas en el Colegio Nacional Buenos Aires, ¿no? Y bueno, y fue un colegio, se convirtió en un colegio de élite, solo para varones, porque antes solo la educación era solo masculina, sobre todo la educación secundaria, ¿no? Después ahora cuando vayamos a ver las mujeres, como la primer médica y demás, vamos a ver cómo ellos se tuvieron que imponer para poder entrar a un colegio que las habilitara para ir a la universidad, porque si bien había colegios, no te habilitaba para la universidad.
Entonces, solo los varones se podían habilitar para ser universitarios. Y en este caso, este colegio era de élite porque los formaba para ser justamente, como eran de apellido, vamos a decir, justamente para ser, para ocupar cargos políticos. Miguel Cané llega a ser... Perdón, Sí, decime. ¿no hay un error acá donde dice fundado 1863? Fundado como colegio porque se refunda. Primero era, los orígenes se remontan a El Real San Carlos era. ¿Eh? Sí, el Tenía otro colegio de San nombre. Carlos. El Disculpame, Colegio de sí. San Carlos. Acá donde dice fundado en 1863 hay un error. Sí, tenés toda la razón. Tenés toda la razón, porque el colegio sigue teniendo una continuidad. Acá hay un error con en qué año entra Miguel Cané. Gracias por... No, me llamó la atención la fecha, por eso te Sí, pregunté. sí, sí. No, gracias por hacérmelo ver, porque el colegio el origen se remonta desde los jesuitas y sigue la continuidad, y el colegio en 1863 es donde ingresa Miguel Cané al colegio, ¿no? A este colegio, que para entrar al colegio entraban cuando eran de apellido, cuando venían de cuna. Hoy se entra con un examen Examen. un examen, pero en ese momento se hacía si eran de cuna. Si eran de cuna ingresaban, no importa el nivel intelectual, generalmente eran de algún nivel intelectual porque, bueno, porque ya los habían formado, porque habían sido educados, porque venían de familias educadas. Pero sí, en ese año ingresa. Sí, hay un error cuando lo imprimí esto. Eh, bien. Eh, Presidentes egresados del Colegio Nacional Buenos Aires fueron Carlos Pellegrini, Roque Sespeña, Marcelo T. de Alvear, Agustín Justo. Acá dice que el colegio fue un semillero de dirigentes de la vida pública argentina. Uno de los que egresó fue Kicillof también, no tenemos. Siguen, No es tan bueno entonces. no es tan bueno. Exactamente, pero siguen egresando, si bien no es de élite, sigue siendo un colegio de prestigio, ¿no? Igual los chicos, o sea, la gente que se forma en el Nacional Buenos Aires se siente de élite. Sí, sí, totalmente. Es la verdad. Totalmente. Sí, Aparte, es un edificio de es un verdad. estilo y se siente de élite, sí, sí, sí. Sí. No sé. Sí. No se No, daba cursos a de ver. ingreso a la facultad, los que egresaban del Nacional Buenos Aires. Claro, En los Y del años Carlos 70, Pellegrini en comercio. sí, claro, sí, claro. sí, Pero tal yo cual. tengo una Porque amiga van que directo porque tienen un año más. eran En vez de pobres. 5 tiene 6 años, tanto el Sí, pero Nacional como el Pellegrini. pero no sé, yo no estoy hablando de poder adquisitivo. Se Ah, consideran de élite porque se consideran que han recibido una educación mejor, aunque a lo Claro, mejor sea o no sea en este momento real, pero se no sé. consideran como que han sido educados mejor que el resto de los secundarios, por ejemplo. Y pero yo sí, quiero hacer una pregunta sobre la élite. decime. Acá cuando vinieron a América era porque le dio la tierra al gobierno, porque eran todos de lo peor, buscaban plata, no vino buena presencia. El problema de la élite se formó por la plata, por darle terrenos No, y... pero ahí no estamos hablando de los inmigrantes, No, ¿eh? Claro. Esto es No, pero anterior. ¿cómo se formó la Esa es la élite? Porque acá inmigración los que la que vino y vinieron le no daban eran ningún... tierras. Claro, ¿Cómo se formó? en realidad la élite se forma, que se autoproclama, se van formando, se van agrupando por prestigios de apellido, por nivel cultural, ¿no? Claro, pero Y el también prestigio de por poder apellido, ¿cómo se lo adquisitivo. dan si los que vinieron acá para conquistar América no eran nada de élite? Los primeros que Bueno, No, pero vos vinieron. ahí estás juzgando con un concepto del presente. En ese claro, momento las No, no estoy familias que hablando... formaron, eran las familias que vivían en Buenos Aires. Todo el exacto. concepto de clase popular y de trabajadora la trajeron los inmigrantes a la Argentina. Cuando empezaron a llegar los trabajadores italianos, españoles, rusos, todos los que vinieron ahí, llegaron las ideas de clase popular.
No había, Exacto. claro, eran como las familias y el resto eran como salvajes considerados Era lo prácticamente. que tenían plata, nada más, por tener plata. No, tenían plata, tenían No, educación, traían Bueno, formación pero la educación europea. la daba la plata, el que era pobre no tenía educación, no podía pagársela, eso es lo que quiero decir. Ay, sí, claro, y por eso el concepto de élite se va formando, se diferenciaban mucho las clases sociales, estaban muy Igual que marcadas ahora, y ¿no? no Ahora para tenían anunciar, acceso. Exacto. bueno, Bien, después la ley Avellaneda soluciona eso. con la ley Avellaneda se va haciendo La algo más educación igualitario. pública. Exacto, después Sí. con la educación pública, después esto se va tratando de solucionar. Por eso lo primero que hay es una resistencia. Cuando estamos hablando de esta época, estamos hablando de 1850 y pico, 60, todavía estamos hablando de alguien que querían conservar esto, ¿no? Que querían conservar esto es de unos pocos, ¿no es cierto? La educación es de unos pocos, los que tenemos estas tierras, los que tenemos acceso, ¿sí? Y bien, seguimos, del Nacional Buenos Aires fueron, salieron premios Nobel, como Jusay, Lamas, bueno, Miguel Cané, Eugenio Cambaceres, que seguramente les resuena. Eugenio Cambaceres fue el marido no fue marido, fue pareja, algunos dicen que se casó en Francia, de Luisa Bachichi, ¿no? Que fue nada más y nada menos que la mamá de Rufina Cambaceres, esta chiquita que fallece de catalepsia, que la Sí. entierran viva. Bueno, sí. sí, Eugenio Cambaceres iba a ser presidente de Argentina, se iba a proclamar en las elecciones, pero no pudo justamente, que lo hablamos en algunos talleres anteriores, justamente porque Luisa Bachichi era una cantante de ópera muy, muy prestigiosa, y eso estaba mal visto. Eso Mal visto. Como le era pasó después al Alvear. como le pasó a Alvear con Regina, exacto. Que entonces eran mal vistos, a pesar de que tenían una cultura impresionante, para la sociedad argentina, pacata, estas mujeres eran prostitutas. Y aparte, Eugenio Cambaceres tenía una vida muy libertina, hacía fiestas y demás, y entonces está mal visto, y bueno, y él no, a pesar de que fue del Colegio Nacional de Buenos Aires, esto es una perlita nada más que les digo, porque no viene al caso, pero a pesar de haber sido egresado, tiene cargos en la política, pero no llega a poderse proclamar como presidente por su vida promiscua. Sí se puede proclamar a alguien que no entró al Nacional Buenos Aires, que fue Irigoyen. Irigoyen no logra entrar al Nacional Buenos Aires, pero sí sale presidente, sí lo pueden elegir en su momento, porque tiene una vida más serena. O sea, él tenía una vida escondida, ¿no? Porque después Era fue... soltero, ¿no? Dicen que murió soltero, pero tuvo con la ex mujer de Eugenio Cambaceres, con Luisa Bachichi, que era esta cantante, mamá de Rufina, fue amante de esta mujer. Después de muerto Eugenio Cambaceres, fue amante de ella y tuvieron un hijo, que nunca lo reconoció después de grande, cuando él hizo los papeles para que lo reconozcan. Así que no era tan soltero, tenía hijos por ahí, Tenía Irigoyen. su vida, Tenía su vida. Pero bueno, dicen que ojos que no ven, corazón que no siente. Bien, obvio. acá Si la tenemos pasó bien, sí. Bueno, Guado de Pedro, Ángel Kicillof también salieron de ahí. Bueno, por eso es una institución que formó generaciones terrible. influyentes. Volviendo a Miguel Cané, volviendo al pasado y el Colegio Nacional, fue mucho más que para Miguel Cané que una escuela. Él dicen que era un poco tímido y le costó un poco insertarse con sus compañeros, pero cuando se empezó a insertar, él, como todo hombre de letras, ¿no? Tenía una vida interior muy, muy profunda, muy rica, ¿no? Y acá se pone en juego alguien muy interesante que fue Amadeo Jack, ¿no? Que era el director del colegio. Director.
el director del colegio, ¿no? Que era profesor de física y que era un hombre que venía, como el mismo nombre lo dice, venía de Francia, ¿no? Y que era un director muy exigente. Este colegio era, acá lo tenemos a Amadeo Jacques, ¿no? Que era filósofo, ¿no? Y que se había enfrentado a las ideas de Napoleón, había tenido, era director de un colegio en el norte y también lo sacaron porque tenía ideas muy revolucionarias para la época, ¿no es cierto? Y en el Colegio Nacional de Buenos Aires este director pasa a tener un rol muy importante, porque era un colegio muy rígido, con normas muy estrictas, ¿no? Pero también se hace muy amigo de Miguel Cané. Los estudiantes lo admiraban muchísimo, ¿no? Porque en la rigidez no era el autoritarismo que en algunos momentos se veía que era un autoritarismo imponiendo verdades, ¿no? Era un autoritarismo que era disciplinario, ¿no? Que lograba tener orden, pero que acompañaba al estudiante a pensar, ¿no? A que se piensen las cosas. Es la diferencia de otros colegios y otros pedagogos que eran autoritarios, ¿no? Bueno, venía de Francia y sostuvo ideas republicanas liberales, fundó la revista La Libertad de Pensar, y para Cané no fue solo un director, fue el maestro que marcó el espíritu del colegio. Este hombre realmente marca, ¿no? Lo que es el rigor de lo que se necesitaba en ese momento. No se olviden que era colegio de varones, vamos a decirlo burdamente, nenes de mamá, porque venían de cuna, acostumbrados a hacer lo que querían, y en este colegio les enseñaron la disciplina que necesitaban para la vida, la disciplina que se suponía necesitaban para la vida política, ¿no es cierto? Así que, Bueno, igual en aquella época nadie hacía lo que quería. Los niños eran educados un poco más estrictamente que ahora, ¿no? El claro, padre era severo, sí, era otra, ya se venía de la familia con otro tipo de educación. sí, sí, totalmente. Pero en el caso de Miguel Cané, dicen que tenía una muy buena relación con la mamá y que cuando empezó el colegio, si bien el colegio este no era un internado, porque no dormían ahí, los que venían del interior se alojaban en casas de familiares o le pagaban algún tipo de hotel, volvían a su casa, él extrañaba porque él tenía una muy buena relación con la mamá. Parece que la mamá de Miguel Cané lo mimaba demasiado, ¿no? Así que bueno, al principio él extraña esto. Y después, bueno, se empieza a ser amigo de los otros alumnos y bueno, y empieza a admirar y a copiar los pasos de este Amadeo Jacques, ¿no? Eh, y bueno, pero en el 65 él entra, Miguel Canén entra en el 63, por eso la falla de la fundación, entra en el 63, al colegio en el 65, se enteran de que muere Jacques, parece que tuvo una apoplejía, algo muere de golpe, ¿no? Y bueno, así que fue un gran impacto para todos los alumnos, ¿no? Eh, y entonces, por ese motivo, después cuando Miguel Cané escribe Juvenilia, que es todo lo que era la vida del Colegio Nacional Buenos Aires y lo que era el principio de la élite y demás, escribe también su relación y el impacto que tiene con este director, ¿no? Acá en esto, si quieren que les lea, es medio largo, pero me pareció interesante que es un extracto de Juvenilla que dice, que describe cuando muere, ¿no? Cuando muere este Jacques. Una mañana vagábamos en el claustro, asombrados que hubiese pasado un cuarto de hora del momento infalible en que
Monsieur Jacques se presentara. O sea que él siempre llegaba puntual. Y ese día ya habían pasado 15 minutos y no había llegado. De pronto un grito penetrante hirió nuestros oídos. Conocí la voz de Eduardo Fidanza, uno de los discípulos más distinguidos del colegio. Corrí a la portería y encontré a Fidanza pálido, desencajado, repitiendo como en sueño: Monsieur Jacques ha muerto. La impresión fue indescriptible. Se nos hizo un nudo en la garganta y nos miramos unos a otros con los rostros blancos, lívidos como en el momento de una desventura terrible. El portero había recibido orden de no dejarnos salir. Lo echamos violentamente y muchos sin sombrero. O sea, sin sombrero, se ve que salieron corriendo. Desolados corrimos a la casa de Jacques y lo vieron tendido sobre su cama y con una soberbia cabeza impregnada de majestad indecible. La muerte lo había sorprendido al llegar a su casa después de una noche agitada. Perdón, que se me abrió un cartel. El rayo de la apoplejía lo derribó vestido. O sea, había tenido un ACV seguramente. Claro, claro. Sin darle tiempo a pedir ayuda. Pendía su mano derecha de la cama, el hombre vivía solo, uno, por un movimiento espontáneo. Nos fuimos arrodillando y posando en ella los labios, como un adiós supremo a aquel a quien nunca debíamos olvidar. O sea, uno se imagina el cuadro, empezar a besarle la mano, la admiración que tenían por este hombre, ¿no? Su espíritu liberal, abierto a todas las verdades de la ciencia, libre de preocupaciones raquíticas, ha ejercido influencia poderosa sobre todos sus discípulos. Lo llevamos a pulso hasta su tumba y levantamos en ella un modesto monumento con nuestros pobres recursos de estudiantes. Duerme el sueño eterno al abrigo de los árboles sombríos, no lejos del sitio donde reposan mis muertos queridos. Jamás voy a la tumba de los míos sin pasar por el sepulcro del maestro y saludarlo con el respeto profundo de los grandes cariños. Está en la Recoleta. Pero fíjense, este hombre que no tuvo familia, los estudiantes, la admiración hacia un director, ¿no? Realmente lo que significó, no solo para Miguel Cané, sino para todos los demás, besarle la mano. Y cuando un docente dedica la vida a su vocación. Eso es el amor por lo que está haciendo. Exactamente. Después lo sucede Wilde, después de un montón de tiempo de no saber a quién iban a poner, porque realmente necesitaba a alguien que esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Así que, bueno, si bien lo hizo de buena, lo hizo prolijamente, no fue lo que fue Jacques, Amadeus Jacques, ¿no? Después, cuando en el 84 escribe Juvenilia, lo publica por primera vez, después hay ediciones en el 43, siguieron habiendo más publicaciones, hasta una película, y no sé si la han visto, ¿no? Sí. Ángel Magaña creo que trabajó. ¿Ángel Magaña? Me parece. Tengo un recuerdo muy lejano de haberla visto, pero sí la vi. Sí, claro, donde relata todo lo que hacían, las travesuras que hacían en aquellas épocas, y bueno, lo interesante es cómo lo formaban, ¿no? Las ideas que les iban poniendo. Y bueno, entonces acá lo escribe en el 84 ya, cuando ya él se había recibido en el 68, pasaron unos cuantos años, donde él quedó tan marcado por este paso que dice, lo tengo que escribir. Después de egresar de su secundario, se recibe de abogado, después también fue docente de este mismo colegio, así que vio al colegio de un lado de ser alumno y también de ser docente, ¿no? ¿Te puedo hacer una preguntita? Sí, si la sé, te la contesto, y si no te la contesto la próxima. Sí. Sí, dijiste
que sí, era después de este señor Jacques, vino Wilde. ¿Es Wilde por la localidad de Wilde? Eduardo. Eduardo Wilde. Ah, ¿Será por Wilde? No, de curiosidad, Sí, pues yo será por creo que sí, Wilde la ¿eh? localidad. Yo creo que sí. no sé. No te Claro, puedo claro. asegurar, pero me parece que sí. Hay cuestión de Supongo, buscarlo. supongo que es el mismo de la localidad, pero te lo averiguo. Te lo averiguo y te lo digo en la próxima. Dale. Debe ser la localidad, la verdad que no conozco dónde está la localidad, pero Porque a mí me interesan generalmente los nombres de las calles, digamos, donde yo pero, vivo y todo. pero Y Wilde, suponete, nunca supe a qué refería Wilde, ¿no es cierto? mira, seguramente Mariana ya nos va a contestar antes que termine Mariana seguramente lo sabe. Si lo sabes, habla ahora o calla para siempre. Y si no, para la próxima te averiguo si es el mismo de la localidad. Que es muy Bueno, muchas gracias. Dice Partido de Avellaneda. Claro, muy es en bien. Avellaneda. Partido de Avellaneda. Antes de Quilmes está. Ahí lo puse en el chat. Bien, a ver Por si es el él. mismo Wilde. Sí, El nombre Eduardo, Que a por veces él. se llaman igual. Eduardo Wilde, Sí, en sí. honor a su tío, el doctor José Antonio Wilde. Un Porque estamos destacado como los médico, Uriburu también, que los Uriburu ingeniero. hay dos, por eso no quiero decir cualquier cosa. Sí. ¿Lo leo de nuevo? ¿Lo Por leo? Pero acá favor, sí. dice que es por el escritor y periodista Eduardo Oscar Wilde. Wilde. Sí. Sí, dice, fue impuesto por Eduardo Wilde, en honor a su tío, o sea, lo puso Eduardo Wilde, pero en honor al tío, que era un destacado médico y pionero de la salud pública argentina. Ah, no, entonces. Es un Pero sí, médico, porque Wilde. era médico Eduardo Wilde. Por honor al Ah, tío, sí. ah, ok, Bien, gracias. bien. Gracias. Pero la contestamos bien en la próxima. Sí sabemos exactamente de la localidad, si pertenece, si es el mismo o es algún familiar, porque realmente no tengo presente si es el mismo, es la misma persona. Ahí te lo ¿Sí? paso en el chat. Dale, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. No, por favor, por favor, por favor. A ver. Bien, ¿lo pasaste en el chat? Perfecto. Sí. Bien, la elite. La elite se consolida, que es lo que estábamos hablando hace un rato, de cuándo se consolida, de dónde viene, cuándo no viene, se consolida en la generación, dicen la generación del 80, ¿no? Donde ahí hay más furor de esta generación, ¿no? Que es la elite gobernante, ¿no? Que justamente no gobierna cualquiera, no gobierna el hijo de un obrero, cualquier persona que viene de abajo. Son todos gobernantes, diputados, senadores, todos los puestos políticos que hay son de personas que vienen de cuna, ¿no? Y Roca fue el principal, el presidente Julio Argentino Roca, ¿no? Fue el principal en su primer mandato, ¿no? Que en el primer mandato vieron que Julio Argentino Roca tuvo dos mandatos, Dos ¿no? mandatos. Dos mandatos, uno del 80 al 86, del 80 al 86 estuvo con Francisco Madero, y ahí sí, el Francisco Madero, que fue el vicepresidente, sí, Francisco Madero fue quien impulsó toda la reforma, la modernización del puerto de Buenos Aires y demás, por eso después se le dio el nombre de Puerto Madero, de ahí Puerto sí, Madero. de Puerto Madero sí viene por el vicepresidente de la primer presidencia de Julio Argentino Roca del 80 al 86. En esas épocas eran 6 años de mandatos, ¿se acuerdan? Después, Sí, bueno, sí.
Julio Argentino Roca vuelve a estar en el 1898 al 1904 y ahí sí está con Quirno Costa. ¿Sí? Así que, bueno, esto para hacer toda la introducción. Trabaja mucho, Julio Argentino Roca trabaja mucho con Madero, ¿no? Como para hacer de Buenos Aires un lugar diferente. Acuérdense que estaba todo centralizado en Buenos Aires, a pesar de que éramos federales, seguía siendo todo lo mejorcito estaba en Buenos Aires. Todas estas familias se sitúan, primero vivían en lo que era barracas y demás, las primeras familias, y después con el tema de las fiebres y las infecciones y demás, se fueron trasladando todos a Barrio Norte. Eso ya lo hablamos y lo vamos a hablar en algún otro taller de estos traslados que fueron sucediendo. Antes el lugar más importante para vivir, la gente más importante, como los guerreros y demás, todos vivían en barracas, ¿no? El almirante Brown, Díaz Vélez, todos estos vivían en barracas cerca de lo que era el río. Después cuando empezaron las enfermedades y las epidemias y la gente tenía miedo de que todo viniera por el agua, que las Por contaminaciones el vinieran riachuelo. por el riachuelo Claro. exactamente, y un poco de razón tenía, se Sí. mudan, va a haber un éxodo todo hacia el lado de Villa del Parque, hacia el lado de zona norte, y empieza a cobrar valor todo lo que eran estos lugares que se pusieron más selectos. Pero en su momento la historia, Barracas tiene una historia impresionante. Sí, Y las construcciones también lo Sí, muestran. sí, Las sí. iglesias, todo lo que hay, se ve que era de gente de clase. Y ahí vivió, bueno, Eugenio Cambaceres vivía en Barracas, la calle Montes de Oca, la calle que corta en realidad Montes de Oca, que no tengo presente bien cómo se llama, pero está cerca de la Plaza Colombia. Bueno, ahí vivía los Álzaga. ¿Quién Los más? Bueno, el almirante. Los ¿Cómo, Mirta? Anchorena. Los Anchorena. No, Anchorena, a ver, la calle. Ya me tengo que acordar cómo se llama la calle. Corta, pero en realidad tenía entrada por los dos lados. ¿No se llama Suárez, la calle? Suárez, hay una que se llama Suárez, pero Suárez. está un poquito más para acá, más para el lado de Constitución. Y Después está el almirante Brown, que tenía la famosa Casa Amarilla, que después hicieron la copia, que ahí están donde practican los jugadores de Boca, pero lo que está ahí, lo que está en la Casa Amarilla que está ahora es una copia. Una réplica. Sí, la primera Casa Amarilla estaba también sobre la calle Montes de Oca y ahora es un Banco Nación. Ahora, y ahí sí está en Suárez. Se llamaba la calle Larga, Montes de La Oca. calle Larga, exactamente. Claro. ¿Y sabes qué, pero Mariana? en Bueno, Suárez también estaban las cantinas de Boca, es la misma calle que uno iba Ahora, Pero a eso es cantina. Suárez y No, eso Era es Necochea. famosa la calle Suárez. Eso así. ya es la eso es Boca. posterior. eso ya ahora, es la Boca. ahora la Eso ya calle sí. Roca es Boulevard ahora. ¿Eso no es Pedro de Mendoza? No. No, las cantinas estaban en Suárez y Necochea, pero Ah, es eso es la verdad, Eso es es la Boca. verdad. Boca. Y la Claro, calle eso Larga ya es es la Boca. Barracas. Sí, la Boca en su momento no tenía estatus, era como quedaba más relegado porque ahí es donde habían venido toda la mayor parte de los De los inmigrantes, ¿no es cierto? inmigrantes. Cuando Sí, vienen sí. los inmigrantes, que era la famosa cama caliente que dejaban, eran pensiones, era literalmente la cama caliente, ¿no? Se levantaba uno para ir a trabajar y se acostaba el otro. Pero Los bueno, conventillos. los conventillos. Pero bueno, nos estamos yendo. Sí, soy yo la que me voy, perdón. Porque surge una cosa y ya les quiero contar todo Por junto. ahí en la calle Suárez y me acordé de las cantinas. De las cantinas, exacto, las cantinas, famosas cantinas de la Boca. Bueno, Roca impulsó el modelo agroexportador, ¿no? Y la inserción de la Argentina en el mercado mundial. Acá empieza una generación ya que ya venía de Mitre, donde se pone a Argentina como una potencia, ¿no?
defiende, ahí viene el famoso PAN, ¿no? Que era la paz, defender la paz, la administración, el orden interno, ¿no es cierto?, de la nación, ¿no? Pero todo esto queda concentrado en la élite. ¿Y qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando, pues, perdón, que se me fue presentar. Ahí está. El PAN, ¿no? Que era el Partido Autonomista Nacional, ¿no? Que fue el partido dominante, que el lema era la paz y la administración, el orden, el progreso económico, el Estado moderno, el poder concentrado en la élite gobernante, en toda esta gente, ¿no? Y buscaba ordenar el país, atraer inversiones, se empezó a incentivar, a endulzar a muchos comerciantes para que vengan a invertir en la Argentina. Después, años más adelante, se construye el Palacio Barolo, que fue el primer, esto es una cosa que también me estoy yendo de, pero bueno, si me voy mucho me dicen, el Palacio Barolo fue el primer edificio, palacio, que es con fines comerciales, era para que los inversionistas, sobre todo italianos, no nos olvidemos que en aquellas épocas había guerras y demás, esto es un poquito más adelante, en el 1900 está el Palacio Barolo, pero lo construyen para que estos inversionistas tengan sus oficinas, ¿no? Sus oficinas. Sigue siendo de oficinas, no Y vive sigue nadie. siendo Y es un faro, además. Y es un faro. Se veía de la costa, que ahora está tapado por los edificios, pero Exacto. es un faro y tiene una réplica en Montevideo. Exactamente, tiene una réplica en Montevideo que los dos se encienden, no llegan a unirse porque les faltaría algunas millas de agua para el Palacio Salvo de Montevideo. El Palacio Salvo. En Montevideo. Y no por la curvatura de la Tierra es que no se unen las luces. No se unen las luces, pero el Palacio Barolo todavía sigue prendiéndose e iluminando. Sí, y bueno, hay unas fechas determinadas donde se enciende, que se puede ir a ver. Sí, se suele encender y hacen todo. La verdad que es un espectáculo Qué muy lindo. Pero Sí. fue el único edificio que se hizo, que se construye con fines comerciales, con fines de oficina. Los demás eran todas casas particulares, ¿no? Y Así que tiene imagínate. todo lo que es la historia de la Divina Comedia, ¿no es cierto? Sí. Exactamente, Sí. exactamente. Pero no sé cómo vamos con la hora. A ver, vamos bien, vamos bien. Porque yo me detengo a veces para decirle estas perlitas, sí, está ambientado porque como era Palanti, que fue el que lo construye al Palacio Barolo, el ingeniero que lo manda a construir, era masón y aparte era fanático. Barolo, que es el dueño, fue el dueño original el dueño y el ideólogo, ¿no? de este edificio con fines comerciales, italiano, el Barolo, eh, como era fanático del Dante Alighieri, lo hace todo como una alegoría a la Divina Comedia, toda la cantidad de pisos, está todo ambientado y si alguno va a ver que tiene todos símbolos masones, ¿no? Sí, sí. Los ascensores tienen el compás de la masonería, es muy interesante verlo, pero son oficinas, así que bueno, hay que ir con una visita guiada para poder subir y con IMI entrenada a las rodillas porque hay toda una parte que hay que ir. Sí, sí. Sí. Y está, bueno, toda la parte de la Divina Comedia, que está el infierno, está el paraíso, bueno, y después, bueno, se llega ahí al paraíso, que es el faro. Es muy... Por la escalera. Por la escalera al paraíso. Yo creo que con la escalera tendríamos que llegar al infierno, porque la verdad que es horrible. Si logran subirlo, si entrenan las rodillas y lo suben,
que vale la pena el Sí, esfuerzo. vale la pena. Y después ahí se pueden ir a tomar algo. Ahí arriba hay una terraza muy linda. Y hay un lugar para cenar y demás, para comer algo. Y no es tan... En una Sí. clase nos habías contado de los restos, ¿De los? de los restos del Dante Alighieri, si estaban ahí, si no estaban ahí, si los habían Sí. llevado. ¿Te acordás? Sí, Nos habías contado, sí. lo que ocurre es que hay un mito y hay algo que no se sabe con certeza, porque lo que querían, Italia estaba en guerra. Esto ya nos estamos yendo ahora al 1900. Sí, es cierto, perdón. 1900, no, pero digo que me voy más, lo sitúo en la fecha, que es 1904, por ahí 1907, se termina de construir en 1911, no me quiero fallar en la memoria en las fechas, pero 1900, y estaba la guerra, estaba muy revolucionado Italia, y en Florencia tenían miedo que las cenizas del Dante se pierdan. Entonces, que lo que quieren hacer Palanti, lo que quiere hacer Barolo, es traer las cenizas del Dante y resguardarlas en este palacio, para protegerlas, porque tienen miedo a un sabotaje, ¿no? Una Europa en guerra, ¿qué es lo primero que sabotea? La ceniza, los restos, ¿no? Y bueno, y ahí viene el mito, porque ahí construyen un águila, donde se supone que venía en un barco las cenizas del Dante Alighieri. Se supone, este barco encalla por una cuestión de calado, no puede bajar en Buenos Aires, para en Mar del Plata. ¿Por qué? Porque no puede entrar al puerto de Buenos Aires, porque justo estaba muy baja la marea. ¿Y qué pasa? Que se pierde esta águila, que dicen traía la ceniza, dicen, porque no hay ningún registro, porque este es el momento que Florencia dice que las cenizas del Dante están ahí, en Florencia siguen estando. Y ¿qué se desaparece? El águila se desaparece del barco. Esta águila que no venía, esta estatua, la vuelven a encontrar después de mucho tiempo, en el 86, toda la masonería junta buscando esta águila, la encuentran en una casa. En un jardín. Yo se los cuento bien, ¿no? Yo cuento así muy rápidamente. En una casa que está en venta, en una casa muy grande que está en venta, la encuentran en un jardín pero partida a la mitad. Y adentro era hueca y no tenía nada. O sea, en aquella época iban a hacer una estatua hueca. ¿Qué tenía esta estatua adentro? En un taller una de las participantes me había dicho, ¿y si estaban las joyas de Beatrice, que era la enamorada? Algo había, la cuestión es que se perdió eso. Si estaban las cenizas de Dante, las robaron. Si no estaban, pero algo había, porque una estatua hueca, desde una imagen hueca de un águila, si ustedes van al Palacio Barolo, en algún taller se los voy a mostrar, o si no se les muestra la imagen en la próxima, es un águila con un hombre muerto arriba, ¿no? Era muy alegórico, ¿no? Que era algo funerario que traían, algo funerario traían ahí. Y qué casualidad que se pierde, ¿no? Ojo que también se han hecho esculturas de bronce huecas. Puede Justamente, ser. yo tengo una que Puede es ser. de un artista francés que murió en 1900 y que hizo estatuas y que están en el puente Alejandro III en París. Yo tengo una de esas estatuas de bronce, pero hueca, y no la puedo vender porque me dicen es hueca. Yo Claro. la amo, pero necesitaba plata y no, porque es hueca. Así que es justo fines del 1800 que fue hecha. La trajeron mis abuelos de viaje de luna de miel y yo siempre la amé. Dije, bueno, la voy a vender, no puedo. Tiene 60 centímetros de altura y todo. Mira. Y es de bronce hueco. Posiblemente haya sido, no haya traído nada y la hayan abierto algún vándalo,
Así que va a quedar eso inconcluso, Sí, gente. Pero bueno, inconcluso. en la próxima les voy a mostrar la foto. Volvemos al 1890, volvemos de vuelta. País agroexportador, ¿no? Argentina. Éramos una de las primeras potencias del mundo, estaba todo maravilloso para el afuera, pero ¿qué pasaba? ¿Quién estaba oprimido? El pueblo. El pueblo estaba oprimido, los salarios eran bajos, no alcanzaban, las condiciones laborales no eran óptimas. Entonces, ¿qué pasa? Se produce la famosa revolución del parque, ¿no es cierto? En 1890, ¿no? La famosa revolución del parque que la tienen que haber escuchado nombrar, que el presidente en ese momento era Juárez Selman, ¿no? Se enfrentan, acá vamos a ver, en la revolución del parque participaron, acá lo tenemos a este personaje, Bartolomé Mitre, que Bartolomé Mitre había dejado de ser presidente en el 68, como lo estuvimos viendo en el pasado taller, había dejado de ser presidente, pero siguió participando activamente con sus ideas, ¿no? Así que fue un ideólogo de esta revolución, ¿no? Por ese motivo que se enfrenta un poco también a las ideas de José Cepaz, que José Cepaz era de, no, seamos exportadores, seamos primera potencia, y tanto lo que es Leandro de Alem, Aristóbulo del Valle, Irigoyen, se ponen un poquito también del lado de lo que son las masas, vamos a decirle, ¿no? O, la justicia social, ¿no? Y bueno, acá en la Revolución del Parque muere mucha gente, mueren muchas personas, se enfrentaron como pudieron, salió el pueblo a la calle. Después vamos a ver, más adelante, ahora que vamos a ver mujeres, que hubo mujeres también defendiendo, ¿no? Como siempre, en todos los grandes eventos también hubo mujeres que estuvieron atrás de estos hombres y adelante también muchas veces peleando, ¿no? Y bueno, la perdieron esta batalla, ¿no? Esta batalla fue perdida, los reprimieron, pero Juárez Selman dice, bueno, hasta acá llego porque realmente no, fue una gran vergüenza, ¿no? En ese momento era Carlos Peregrini, era el vicepresidente de Juárez Selman, y ahí asume, o sea, como no había terminado su mandato, asume el vicepresidente Carlos Peregrini, ¿no? En ese momento. Que después el vicepresidente de Carlos Peregrini es Uriburu. José Evaristo Uriburu, no José Félix Uriburu, que fue el del golpe. De Por la eso a veces revolución del 30. Exacto, por eso a veces nos confundimos, porque hay un José Evaristo Uriburu, que fue el que es el vicepresidente y fue presidente constitucional. El de la calle Uriburu. De la calle Uriburu. Y después tenemos al otro que fue José Félix Uriburu, que fue el represor terrible, que bueno, que la Medina Honrubia va a parar de cabeza, de narices al calabozo y demás. Así que no hay que confundirnos ese sí fue un gobierno de facto, de golpe, ¿no? Esto para dejar aclarado lo de esa época, ¿no? Uriburu fue el presidente entonces, perdón. El vice de Carlos Pellegrini. Exacto, el vice de Carlos Pellegrini. Bueno, acá otra cosa que hizo Miguel Cané fue la ley de residencia, ¿no? Que no se confunda tampoco con la ley de inmigración, que la ley de inmigración fue lo que se permitía que pudieran entrar de otros países, entrar, habitar y tener los mismos derechos que teníamos nosotros, ¿no? Pero esta ley, que fue la famosa ley Cané, ¿no? Que la termina de vetar el hijo, porque Miguel Cané padre, Miguel Cané del que estamos hablando ahora, el que escribió Juvenilla, y Miguel Cané hijo también, ¿no?
esta es una ley que se veta porque quieren, había muchos revolucionarios que venían de otros países, entonces quieren frenar con estas ideas revolucionarias, quieren un poco acallar las voces, ¿no es cierto? Entonces, esta ley lo que dice que se lo puede echar, se lo pueden expulsar, que si realmente, dice, autorizaba, se los leo, dice la ley 4144 de residencia de extranjeros sancionada en 1902, autorizaba al Poder Ejecutivo a impedir la entrada y expulsar extranjeros cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público. ¿Quién decidía si perturbaba o no? Y la decidían ellos, ¿no? O sea, Y estaban entrando muchos anarquistas que eran terroristas, ponían bombas, hacían todo ese tipo de... exacto. Venían... Exacto, incluso en la Revolución del Parque hubo varios episodios de esos, y bueno, entonces se quería poner como un orden, ¿no? Y el extranjero que era sancionado y estaba acá tenía 3 días para salir del país. El Ejecutivo podía ordenar su detención hasta el embarco, o sea, lo podían decir, bueno, te tenés que ir y estar preso hasta que te suben al barco, ¿no? Y se Te usó hago una preguntita, Alejandra. Vos sabés que yo jamás, mirá que, soy grande, con secundaria, con parte de la facultad hecha, nunca escuché de la Revolución del Parque. Nunca. ¿no? Sí, No, ahí nace el no, radicalismo. Exactamente, nunca. exactamente, con Leandro Nialén, con todos estos nace Ahí el es el Por radicalismo. eso, origen del radical. nunca. En realidad son los radicales los que hacen la... O sea, Exactamente. es la base del radicalismo lo que hace la Revolución del Parque. Bueno, yo no la Ahí había escuchado nace. nombrar y quería Bueno, saber por qué del parque, si era porque fue en algún lugar, aquello Parque Chacabuco, Parque Centenario, o por qué del parque. El Parque de parque que está artillería. enfrente Fue de por 9 de tribunales. julio, por donde está 9 de julio, por ahí No, fue, el ¿no? parque, la No, plaza que está enfrente de tribunales, sí, donde Ah, Ahí donde está, estaba el porque sí. Palacio ahí la estaba Miró. el Plaza parque, Lavalle, Plaza La ahí Lavalle. Plaza estaba el Plaza Lavalle, parque de Lavalle. y artillería. ahí Ahí estaba estaba, también el Palacio Miró. y el parque de Ah, artillería, por tenés eso. razón, el Palacio Sí. Miró, sí, 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 ahí está. Que era de los Dorrego. Cuando Clash. le plantificaron la estatua de Lavalle, ahí en Lavalle, Tapiaron todo tapiaron todas tapiaron. las ventanas que Sí, daban para ese lado. Para no verlo, esa, es esa- verdad. esa Exactamente. historia la había escuchado, sí, 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 Bueno, sí. ahí pero fue la revolución del parque, en esa plaza. Muchas gracias. no, pero vos pregunten todo lo que tengan que preguntar. Primero no tenemos que saber todo. Y segundo, a veces se nos puede pasar algo que nos enseñaron y lo aprendimos de memoria y después lo repetimos y se olvidó. Así que estamos para eso, estamos para la charla, estamos Bien, yo para tuve una contarnos. excelente, yo hice la secundaria en el Comercial 31 Naciones Unidas, acá en Palermo, y la verdad que yo tengo un recuerdo, lo hice del 70 al 74 la secundaria. Mm. Yo tengo un cariño y un respeto para esos profesores que tuve en ese momento en el colegio secundario, que es increíble, la verdad. Y tuve en primero y en tercer año, cuando es historia argentina, una profesora, la señorita La Madrid, que nos contó la historia como si fuese un cuento, la historia argentina. Y te digo que me encantó, fue maravilloso para mí ese tercer año de historia. Pero bueno, evidentemente, o se habrá tocado el tema y yo no le habría, qué sé yo, una chiquilina de 15 años, por ahí lo pasa, ni me habrá importado a lo mejor nada, lo que era eso, ¿no es Puede cierto? ser, ahí surge lo que es el radicalismo, ¿no? Y ahí con este enfrentamiento es la caída, en realidad no lo derrocan a Selma, Selma renuncia por la presión social, ¿no? Había mucha presión social, el país estaba totalmente oprimido a nivel de la clase más baja, ¿no? La clase obrera, vamos a decir, después se va con el tiempo teniendo más derechos, haciendo uso de los derechos que se deberían tener por ser persona nomás, pero en ese momento éramos
primer potencia, pero pasaba esto, ¿no? Así que no, vos Claro. preguntá todo lo que quieras. Muchas gracias, muchas gracias. Esta ley de residencia, bueno, se utilizó principalmente para reprimir la organización sindical de los trabajadores, ¿no? Porque estaban cobrando mucha fuerza y eso les preocupaba. Los que estaban arriba no querían perder, o sea, habían llegado a algún lugar, como en todo, ¿no? El que está arriba y está cómodo no quiere perder su lugar. Y dirigida sobre todo por anarquistas y socialistas. Bueno, también ¿para qué se usó? Se utilizó también para tratantes de blancas. Bueno, recuerden que también todos los tratantes, la gran prostitución también arrancó, ya venía, ¿no? Pero venían muchos barcos con mujeres polacas, con mujeres de otros países, ¿no? Algunos se hicieron oídos sordos, miraban para otro lado y algunos sí los reprimieron, De ¿no? la organización Swig Migdal, Sí, que Raquel Lieberman fue la que declaró todo esto, que primero no le creían y sí, después declaró cómo fue que las tomaban como prostitutas. Las traían con un cuento de casarse y sí. cuando llegaban las secuestraban Zárate, como claro. prostitutas. Sí. Sí, le Las sacaban, traían, eran chicas jovencitas que le decían a los padres, les prometían a casarse, ¿no es cierto? Que iban a estar bien sí. acá, chicas muy bonitas. Una profesora que General, tuve yo, un instructor era nieta de una de esas personas y me contó que, bueno, a su abuela le había pasado eso, era muy jovencita, muy bonita, y apareció un señor muy elegante a decirle a los padres que se casaba, que la traía a Argentina. Nunca más supieron de ella, nunca más supieron, pues la exact- traían, sí, 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 exactamente, traían sobre todo de Polonia, trajeron De Polonia, sí. eran muchas mujeres que así tal cual iban estos traficantes, y bueno, y era esto que las traían a casar, se casaban por poder, entonces las iban a buscar y demás, y algún dinerito le daban a la familia se quedaba tranquila, había mucha miseria, obviamente hacían uso de la vulnerabilidad de estas familias y demás, ¿no es cierto? Era una mafia en Era una connivencia mafia. con la policía. Como Exactamente. siempre. Como no podían volverse, porque después cómo van a volver, cómo se va a subir una mujer de vuelta a un barco y demás, o algunas Tampoco tenían el No dinero tendrían para los volver. medios. no No, no tenían los tenían el medios. dinero porque lo que le daban eran puchitos para que tengan Rosario era un algún... foco, ¿no? Sí, Rosario Ros- también. Y el Rosario era un cementerio, foco así de, que le el decían la Chicago cementerio, Argentina. sí, el cementerio de la Suite Migdal está en Avellaneda, está como abandonado, aunque hay un grupo de gente de cultura funeraria que quiere como hacer visitas guiadas, limpiarlo un poco, pero es un cementerio judío ¿Y de pero todas qué estas es Ajá. Sweet chicas. Middle? ¿Un apellido? ¿Sweet Middle es No, un no, era la apellido? organización, se llamaba así. Ah, que traía a Mm. estas chicas. Que Sí, las traían. traía y las prostituía, sí. Era ¿Y que ahí una que están banda, enterradas digamos. las chicas? ¿Es un lugar que están enterradas las chicas? Hay enterradas chicas y gente de la organización, porque en los otros cementerios judíos no las aceptaban, porque era una mafia. Claro, Ah, qué claro. interesante. Mira, Pero bueno, esto si vieron en algún momento que pasó, hicieron una novela que se llamaba Argentina, Tierra de Amor y de Venganza. Sí, ahí en Esta chica, ATAP se vio bastante eso, sí, Yo sí. la la China vi, está Suárez, bien representada ahí. ahí representó la China Suárez, representó a Raquel Lieberman. Bien, Sí. terminamos con esto. ¿Pero era una Bueno, historia verdadera o fue ficcionada? Porque había muchas cosas ahí, no. No, 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 fue Raquel Lieberman Raquel vivió muchos Lieberman años, vivió. después hizo la denuncia, se la tomaron, pudo salir de ahí, se casó, tuvo hijos, bla, bla, bla. Pero bueno, la novela está ficcionada La también, novela, sí. Claro, la novela está. el hilo es real. Sí. Bien, ¿Y qué gente. Pero hace todo gracias cómo a... se No, llama? re bien. Hace Acá de lo estoy judío, ¿no? viendo Lo por que la tiene. IA y a ver, les paso
por el chat, la información. Estoy viendo lo que dice de la Swing Migdal. Delincuentes judíos. Era una banda judía. Era una Sí, mafia sí. judía en Bueno, complicidad con la el policía. que hace de regente ahí también es judío, el que tiene prostíbulo, ¿no? Sí, bien. Era el actor, ¿cómo se llama el actor tan bueno que es? O sea, No me todos acuerdo. eran judíos. Los que tenían los prostíbulos, los que traían a las chicas algunas sí y otras no. Eran polacas, pero no judías, pero caían todos ahí. Bueno, Seguramente gente, terminamos perdón, así, con este, todas las así. épocas hubo complicidad de los grandes poderes que en ese momento estaban en la ciudad para poder establecer la prostíbulo y todo eso. Toda la inmigración polaca no fue prostituida. En No, este obviamente. caso, No, no, por supuesto lo que que yo me no, refiero no, es que no. siempre hay complicidad del poder que se ejercía en ese momento en el país. Por eso pudieron avanzar y pudieron instalar, porque solo no lo hicieron, porque vinieron de Europa, porque había complicidad con el poder, con esta ley de residencia, que lo único que fue una excusa para echar a trabajadores que venían perseguidos de los pogrom que había en Rusia, que había en Polonia, a los judíos, y que vinieron inmigrantes acá. Es decir, que la inmigración fue más compleja, por decirlo de alguna manera, más profunda, y esta ley de residencia, que después se repitió a través de la historia en la Argentina, leyes como esta de residencia. Acá no solo echaban a los terroristas, no eran terroristas, eran trabajadores que tenían un Bueno, pero idioma. llegaron, fue el caso, por ejemplo, de Severino Di Giovanni, gente que venía echada de Europa porque ya eran complicados allá. Y Entonces bueno, venían acá complicados a Pero eso, gente, fue la meter Complicado fue ideas excusa. que... y complicado fue Roca también, si debatimos ese tema. Yo a lo que me refiero es que es más No, profundo el no, tema no, de, estamos hablando de terroristas, de como gente que siempre, ponía bomba y mataba gente. No se podemos usó como hablar de un presidente excusa. de la misma manera que un terrorista. Claro. Bueno, A mí me gente, No puedo parece, decir, no me podés perdón, igualar a un tipo que venía a matar gente al general Roca que fue un presidente. Y O claro, que sea, no mató podés gente. decir complicado. Y que mató gente. y Bueno, que no mató lo gente. quiero debatir. Y A que mí me mató parece gente. a que ver, Y lo déjenle también de, hablar a mató José un gente. poquito. Bueno, a mí me parece que lo de, pero tiene el monopolio del poder porque es un Graciela, vos presidente. tenés el Estamos hablando monopolio de de la cosas palabra y no distintas. escuchás. Gente, están Perdón. hablando todos juntos y no se Claro, escucha. por eso, No se a mí me están parece escuchando. que lo de la excusa es perfecta, porque si hay Mm, una persona que viene a poner una bomba y se individualiza, se apresa a esa persona, pero no mm, podemos armar un colectivo porque mm, una persona tiró una bomba. claro. Entonces, esa es la excusa de la élite para aplacar a la gente pobre, a la gente trabajadora, y que como pasa siempre, se juntan 20 personas, hay una que hace lío, listo, viene la policía y reprime, pero es una persona, no es los 20. No. Claro, sí, se usó, se aplicó esto, fue como bien dice José y dijeron algunos comentaron, fue una excusa realmente que vino perfecto como para generalizar todo esto. Esta ley que debía proteger el orden, dice, terminó siendo un instrumento para silenciar las voces disidentes y reprimir la lucha social. Acá se termina de redondear un poquito lo que estuvimos diciendo todos juntos, ¿no? Diciendo. El tema es que a veces si hablamos todos juntos no nos entendemos. Y para terminar con Miguel Cané, y ahora sí ya después les veo la carita, la vida familiar, que en septiembre del 75, de 1875, él tuvo una esposa que se llamaba María Sara Belaustegui, Güeto, y tuvieron dos hijos, Miguel Ramón Cané, acá viene la tercera dinastía de los Cané, y Sara Cané Belaustegui, ¿no? Tuvo dos hijos, pocos hijos, ¿no? Para la época que se tenían más hijos.
Miguel Cané, hijo, lo sucedió también uy, perdón, se abrió algo, no sé si lo estoy compartiendo. No sé si se ve que se compartió, ahí está. Siempre se me abre, ahí está, cerrar, perdón. Y bueno, en los últimos años, si los que lo quieren visitar la tumba, tanto de Amadeo Jack como de Miguel Cané están en la Recoleta. Murió a los 54 años, muy joven, ¿no? Se enfermó, se deterioró muchísimo y falleció. Y bueno, y en Juvenilia dice, bendigo mis años de colegio y ya que he trazado estos recuerdos, que la última palabra sea de gratitud para mis maestros y de cariño para los compañeros, a quienes el azar de la vida ha dispersado a todos los rumbos, ¿no? En esa Bueno, época morían mucho de tuberculosis todo. sí, se deterioró, exactamente no sé ahí bien de qué Pero murió. era muy común, como no había vacuna ni nada. Bien, ahí dejé de compartir, ahora sí. Porque recién hablaron todos juntos, gente. Un gallinerito era esto. Un entusiasmo. Bueno, me encanta que estén tan entusiasmados. Siempre y cuando. Hola, Delfor, no te había visto, mira. Siempre y cuando. Ahora les veo la carita a todos. Siempre y cuando sea desde el respeto y no se me peleen, porque la verdad que no nos podemos pelear. No, Si hay algo discutir por no lo es que no hay que pelear, pelear, es por algo que no podemos cambiar, ¿no? Ya por no lo vamos a supuesto. cambiar todo esto. Así que, pero bueno, así que los escucho ahora. Bueno, yo les puedo contar que fui al Museo Mitre, después de lo que hablamos acá. Lo Qué fui a bueno, ahí. ver, está Sí. muy cuidadito, muy lindo. Hay lugares donde están los libros, que es la biblioteca en el primer piso, no se puede entrar porque los libros de gente entrando y respirando se deterioran, así que esa habitación está como sellada. Pero la casa da gusto verlo, ver cómo eran los muebles, o sea, eh, está linda y está muy cuidada, había muy poca gente, o sea que se ve que la gente no tiene conocimiento de ir mucho a ver ese lugar y había muy poca gente, pero me gustó, muy ¿Qué linda, me día encantó. fuiste? ¿Qué día de Fui la semana era? un Un domingo, domingo. Ah, mira. sí. Después de Bueno, ahí me fui al Palacio de Libertad y estaba lleno de gente. Quiere decir que por ahí la gente no lo conoce No la mucho. Yo la conozco. verdad no sabía ni que existía, si ustedes no me decían. Y me encantó, me parece un lugar digno de ver, porque además se ve la casa como era ¿Viste y qué está lindos todo patios muy tiene? cuidadito. Los patios ¿Cómo? los patios son hermosos, Hermoso, los sí. jazmines que ah, tiene. ay, qué lindo los jazmines. Sí, no, no, tiene un jazmín que está florecido como si fuera primavera, es increíble. Ah, sí, Pero no, me encantó. qué Y bueno. además, bueno, está muy, muy, muy limpito, muy cuidado. Eso es lindo que por lo menos lo que Que lo tenemos de cuiden. historia se mantenga, ¿no? Pero qué bueno cuando uno va ya teniendo una lectura previa, ¿no? Es más lindo, es más lindo que Es- hacerlo al revés. Sí, Está sí. el lugar donde estaba el diario, Mm, o sea, más o menos, no, no fui a una visita guiada, ¿eh? Un chico ah. ahí adelante más o menos nos explicó. Pero bueno, no, no, muy lindo. Es para verlo, es para ir a verlo, la verdad que sí. Cambiando, ya se está Sí. cambiando. Bien, Sí, ya terminó. gracias. Acá tenés Permitido dos guías cortar que te porque pueden decir, que es Mariana y, Ah, eh, tenés a Mariana y a Malena, las dos te pueden contar de todo. Qué Son dos lindo, guías son turísticas. guías, qué No, lindo, pero No, 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 qué no son no, guías, pero lindo. no, que saben no, no, todo. no, no soy No se hagan guía. las No, modestas. no soy guía. Yo amo Buenos Aires y me gusta patear museos. Pero sabés ah, de todo, de Mariana. Sí, todo. sí. Mariana, Bueno, No solo Graciela, te museo. Sí, recomiendo, no sabes. sé si fuiste, si por ahí fuiste en la infancia, al Museo Histórico Nacional de Parque Sí, en la Lezama. infancia, ah, hace muchos Bueno, años que no voy. Bellísimo. volvé, está muy lindo. Podés dar una vuelta por el parque también, que también está muy lindo.
Está muy lindo. El parque sí lo he estado Pa- hace pa- poco. Parque Lezama era donde hacían, primero que fue un desembarco ahí donde sitiaron a Pedro de Mendoza, el sitio de Buenos Aires, y ahí después fue venta de esclavos, todo lo que era el Parque Lezama. El río llegaba hasta ahí. Así que tiene mucha historia ese Y parque, desde mucha, ahí ves mucha Casa historia. Amarilla también, o sea, la Sí, réplica de Casa la Amarilla. réplica Que porque la real ya no está más. una Una vez al lástima. año se puede entrar, porque Sí. como es de la Marina, ¿Quién era? no El sé, almirante Brown, ¿no? Brown, El almirante Sí. Brown, que murió su hija, se suicida su hija Elisa Brown. Después también en Barracas estaba la Casa de los Leones, que se me pasó decir, sí, de Casa Eustoquio Vélez Arfiel. de Vélez Arfiel, que también su hija se suicida, también una cosa tremenda. Hubo muchas Pero contá el tragedias. otro pedacito, ¿por qué se suicida? Porque, Ay, sí, qué horror. Porque esa noche Sí, el tipo tenía miedo que le entren a robar. Entonces tenía unos leones de verdad sueltos, los sacaba de noche de la jaula y andaban por ahí. Y de día los metían en la jaula. Bueno, parece que la noche del compromiso de la hija con un fulano, alguien dejó una jaula abierta. y Y habían el hecho león, asado esa como era noche. de noche y él salía de noche, salió y se comió al Comió. novio. Al novio. Bueno, Al novio de Elisa, imagínate la nena. lo pudieron meter en la jaula y después de eso se suicida la hija. Sí. La hija Y lo después culpa a él Al padre. porque, a ver, es una Al locura padre. tener leones para cuidar una vivienda, me parece, y lo culpa al padre porque justo se viene a comer al novio y se mata con el arma del padre. Toda Bueno, una tragedia. de la casa esa, si andan por Montes de Oca, está, En Casa digamos, Cuna, al lado de Casa Cuna. está prácticamente pegada a la casa cuna. Y Ajá. como es de Vitra, que es una entidad para discapacitados, uno puede entrar a los jardines y ve la casa que está tal cual y hay 2 estatuas de los leones. No. Y después está la Bueno, ahí iglesia en esa de Barracas está. Felicitas. Eso Sí, es lo que iba a decir, en pero Barracas antes está la de iglesia de eso, Felicitas Guerrero, ¿no? pero antes de eso y de la vereda de enfrente está la casa de Cambaceres, que ahora es una escuela secundaria. Pero Claro, ahí, que más que tiene. Barracas sería Boca, ya la Boca, ¿no? O si No, es sería Barracas, Barracas. No, ahí es es Barracas. Constitución. No, Ahí Casa está. Cuna es Constitución ahora. Está cerca de Constitución, está unas 6 cuadras, 5 cuadras. Rufina Cambaceres, donde era la casa, es un colegio y está el busto de Irigoyen. Esa es la chica que la entierran y piensan que está fallecida y resulta que se despierta en el cajón y muere dentro del cajón. Más allá está la casa, la Plaza Colombia, lo que fue la casa donde vivió Martín de Álzaga y Felicitas Guerrero, que a Felicitas Guerrero la mata Enrique Ocampo, la mata un novio despechado, ni siquiera un novio, alguien que la amaba. Y después está la casa de Elisa Brown, de Almirante Brown, que, ¿cómo se llamaba? Guillermo, el novio de esta chica, el hijo de Almirante Brown, perdón, la hija de Almirante Brown, que se llamaba Elisa, tenía un novio que era inglés y que en una de las batallas lo matan y bueno, y Elisa también se suicida, se mete en las aguas del Muere el muchacho muere en brazos de Brown. Sobre la costa uruguaya. Drummond. Drummond, ahí está, Drummond, no me acordaba el nombre. Bueno, pero ella está también en la Chacarita, en el Pero ella mismo. cómo se suicidó, perdón, yo no lo sabía. Se metió eso. al Río de la Plata, y avanzó con el traje de novia. Porque ahí en ese momento las mujeres no sabían nadar, las mujeres no nadaban, o sea, No, pero no igualmente debían se metió aprender. para matarse. Igual no quería nadar ella. No, pero igualmente Qué una persona que tragedias sabe nadar no se terribles. ahoga. Sí,
no se ahoga porque Pero sí es una calle, yo le digo, porque mi hija vive ahí cerca, le digo es la calle de la lágrima, le digo, porque hay un montón de chicas Sí, de jovencitas que han desastres. pasado, sí, de Felicitas, desastres. ¿no hay una Yo, iglesia también? Felicitas Sí, está la Felicita es la iglesia. iglesia. la Yo iglesia que una los vez fui a padres un, construyeron en honor a Felicitas Claro, Guerrero. Claro. sí. Sí. Está la hicieron como película un también. recorrido de la ciudad de Buenos Aires, pero hace muchísimos años. Y creo que se llamaba Novias Trágicas o Mm. algo así, el recorrido, y nos llevaron, nos contaron todas estas historias, el de los leones, el de Tremendo. Felicita, o sea, Ah, todas historias terribles en el mismo lugar. Y Esto tenemos más, sí, ¿eh? Si querés, seguimos, hay unas cuantas. sí, Lo que pasa que en sí, aquellos momentos también, las cosas, las tragedias, y como que era la mujer jovencita, moría el que iba a ser su prometido y ya se cerraba el mundo, se terminaba el pobre, mundo. sí. No Pero sé lo si de Rufina fue otra cosa. no, lo de Rufina fue Mirá, otra cosa, aparentemente o fue catalepsia o también hubo rumores que decía que la mamá la la dormía, mamá. le daba somníferos para poder Sí. acostarse con Irigoyen. O también otra era que dijeron que la durmió porque ella esa noche que cumplía años, él la iba a llevar al Teatro Colón. Y entonces la madre la durmió. La cuestión es que no se sabe bien, nunca se va a saber. Hay muchas, hay muchas teorías. La cuestión es Claro, que mucha leyenda. la enterraron La tumba de Rufina es una de las más bellas de la Recoleta. sí, y sí. la que Una más historias, belleza. más anécdotas tiene de que se ve el fantasma, de que se la ve Sí. pasear con Sí. camisón. Vos nos Sí, habías contado de que la enterraron muy rápido, Sí. sí, así rápido. Eso rapidísimo. nos habías contado, sí. Sí, muy rápido. Ella muere, se está preparando para ir al Teatro Colón, así que es la tardecita, Sí. cuando ella está con las amigas, se desploma y la llevan enseguida, no la entierran, Claro. pero sí la ponen adentro del cajón en la bóveda familiar. Y al otro día, a la mañana, el que que estaba cuidando ve que está movida y ahí abren el cajón, llama a un familiar y demás y ahí ve que está toda rajuñada, sangrada, como que se despertó. De ahí viene después el famoso salvado por la campana, que empezaron a ponerle un hilito en el dedo, atado a una campana, y entonces para que Y lo de pudiera... velar, y lo de velar y esperar para el entierro. De Claro, velar, lo de claro, velar. Lo claro. de Muy que rápido. tienen que pasar una cantidad de horas. 24 horas. Sí, porque antes no, en esa época también, a favor de la madre, ¿no? Porque había muchas cosas como sospechar de la madre, pero para hablar a favor de la madre, también en ese momento no se llevaban los cuerpos rápidamente por el miedo a las epidemias, ¿no? Claro, Entonces sí. no se dejaban los cuerpos mucho tiempo, porque tuvimos epidemias de fiebre amarilla, otras epidemias, entonces, bueno, la llevaron rápidamente, pero todo da a sospechar que hubo algo también, como Algo alguna... Ale, pasó. Ale, te dejo porque tengo Bueno, médico. ya terminamos Chau, igual, así chau. que la Bueno, próxima que vamos a Bueno, muchas hacer... gracias. hasta el Perdón, jueves. Marcela, Muchas levantaste la gracias. mano. Sí, te Chao. escucho, Marcela. Quería comentar el caso de Héctor Cores, que siempre me lo ha contado mi mamá. Esto Que Coire. Coire, que- Sí, que Héctor también Coire. le enterraron y Es tenía verdad. catalepsia. Sí, sí, No. sí, sí. Sí, 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 sí. hay Se lo casos de que recuerdo. es una enfermedad que existe y que después, bueno, de ahí vino que se hacen las pruebas y demás. Pero en ese caso nunca lo vamos a saber qué le pasó a la pobre Rufina. Si fue algo programado por la mamá, porque después la mamá tiene un hijo con Irigoyen, ¿por qué la iba a llevar a ella sola al Teatro Colón? La mamá dice que la mamá tenía miedo de que tuviera una relación con la hija, no se sabe, o sea, hay todo un mito alrededor de qué pasó ahí atrás. Sé que Irigoyen se lavó las manos en ese momento, ¿no? Bueno, y la pobre Rufina pasó por ese trance que debe haber sido terrible. Así que ¿Qué la edad próxima, tenía Rufina? ¿Qué edad tenía Rufina? cumplía 18 ese día. Ese día cumplía Ay, 18. pobrecita.
ese día cumplía Por eso. 18. Era una niña. Después, tanto Elisa como la otra niña, como Elisa Brown, como la de Vélez Sarsfield, estaban en 16, 17. Y Ay, ya, chiquita. sí, chiquita. Y ya Felicitas Guerrero ya estaba en los 21, pero ya era viuda, Felicitas Eso Guerrero. Claro, Era está la viuda de película. Álzaga. ¿La vieron la claro. película? Sí. Yo la vi. Pero No, qué en pena. realidad eran niñas, sí. Sí, sí. Así que bueno, vamos a hablar la próxima, vamos a hablar de la primera médica y seguimos y continuamos con la línea esta. Así que, y nos quedamos con el Wilde a ver si es Wilde por Ah, Wilde o dale. Wilde por otro Wilde. Pero Will es un nombre inglés, no Gracias. sería Wilde, Hasta como luego. salvaje, ¿no? Bueno, Chao. un placer como siempre, a los que los veo el Muchas miércoles, gracias. y si no fue el jueves. Gracias. Hasta Chao, qué luego. lindo de verlos. Chao, Escucharte. chao. Chao, chao. Que te mejores, Ya. Malena. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias.